Ya. Dice, lo que Dios permite y lo que Dios no permite. Dice, debemos entender que Dios permite que pasen a veces cosas que no necesariamente Él prefiere, pero lo hace para realizar algún propósito mayor. En primera, ¿tienen su Biblia a mano? Dice en primera de Pedro 5:10, si no lo buscamos acá, vamos a buscar primera de Pedro Ujú. 5, versículo 10, dice así, ¿se ve, cierto? Sí. Ya, dice, esta es la NTV por si acaso, o sea, la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice, en su bondad, Mm. Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Amén. Entonces, según lo que estamos Amén. leyendo, dice, Él hace cosas, dice, o volvamos al punto A, dice, debemos entender que Dios permite que pasen cosas que no necesariamente Él prefiere. Lo hace para realizar algún propósito mayor. Dice en primera de Pedro que leímos 5:10, dice que Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos, pero es para perfeccionarlos. Aunque, aunque claro está, Él no quiere que sus hijos sufran. O sea, es para algo mayor. B. El hombre posee libre albedrío. Hermana Delia, ¿usted sabe el concepto o alguna vez ha escuchado eso de libre albedrío? Bueno, lo he escuchado, pero no como ahí, o sea, no en ese párrafo, en otras cosas, ¿En otros con otro temas? significado, pues. Ya. Exacto. Y Joana, ¿qué podría decir del libre albedrío? Bueno, es Eh, esa eh, libertad que Dios nos eh, dio, la uh-huh. capacidad, Claro. como Sí, la es capacidad una pues que Dios libertad. nos dio, sí, de elegir, de hacer, de saber hacer elecciones. Claro. Es que hay Ujú. algunos que hablan del libre albedrío, de que uno podría decidir cualquier cosa, pero en este caso nosotros decidimos por el Señor. O sea, desde el momento en que nosotros confesamos a Amén. Jesús como nuestro Señor, nosotros pasamos a ser sus hijos. Sofía, abre, por fin. Ujú. Oh, espera un poquito. Ya. Entonces dice que el libre albedrío, en este caso, nosotros decidimos por Jesús, por el Señor. Dice, Dios no fuerza a nadie a que haga algo. Dios ofrece la salvación, pero también señala los principios para una vida fiel y consagrada. Si un hombre ejercita el libre albedrío que Dios le ha dado y la rechaza, Dios permite que el libre albedrío del hombre sea ejercitado, pero el hombre sufre las consecuencias. O sea, podríamos decidir, por ejemplo, hacer lo incorrecto delante del Señor y dice que Dios lo permite, pero ahí usted va a sufrir las consecuencias de esa decisión propia. Dice, Mm. ahora estábamos viendo lo que no es la voluntad del Señor, ahora vamos a ver lo que es la voluntad de Dios. Dice, hay ciertas cosas específicas que Dios desea. En 2 de Pedro 3:9 dice que no quiere Dios que nadie perezca. Vamos a buscarlo aquí. Segunda de Pedro. ¿Cuánto era? Segunda de Pedro 3:9. Dice así, en realidad, lo que no es del Señor, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Bueno, a nosotros, en este caso no estamos incluyendo a todos. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Amén. Entonces Amén. dice, Dios no quiere que nadie Aquí perezca. dice, ¿Sí? yo lo tengo en la Reina Valera. ¿Ya? Dice, el Señor no retarda su promesa, según Uh-huh. algunos tienen por tardanza, sino que es
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Bueno, lo estamos leyendo en la NTV. Puede leer la versión que usted quiera, pero según lo que estamos entendiendo es que dice que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que nos arrepintamos. Dice, Dios quiere que nadie perezca. Todos los inconversos están fuera de la voluntad de Dios, sin importar qué más hagan. O sea, nosotros al ser cristianos o al decidir seguir al Señor, ya entramos en la voluntad de Dios. Punto 2, dice en Primera de Tesalonicenses 5:18. Vamos a buscarlo aquí. Tesalonicenses 5:18. Dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Amén. En Primera de Pedro 2, del 3 al 15, ¿lo tiene ahí, Joana? Sí. Primera de Pedro 2. Ajá, del 3. Capítulo 3. Primera de Pedro. ¿No? 2. Sí. Primera de Pedro 2. Ah, 2. Del 3 al 15. 3 y 15. No, Primera de Pedro 2, 13 al 15. Ya, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ya, muy bien. Entonces dice que debemos someternos a las leyes humanas. Sin embargo, esto tiene que ser balanceado. Ya, dice punto 4. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, vamos a buscar Romanos 12. 1 y 2. Dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, dice en Romanos, que leímos recién, dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos por la renovación de nuestra mente a Cristo. Sumisión a las leyes de los hombres, o sea, debemos seguir las leyes que nos pone en el país que estemos. Dice, es mantener un testimonio correcto para ganarlos, mientras que al mismo tiempo su vida debe ser transformada para vivir estándares más altos para agradar a Dios. O sea, podemos estar agradando en las leyes del país, por ejemplo, cuando hay cuarentena, pedir los permisos que nos piden las autoridades, o si no también nos ganamos una multa, por ejemplo. Pero dice que todo lo vamos a hacer para algo más alto, que es para agradar a Dios. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el trabajo también. De ser honesto, de trabajar bien cuando no nos están mirando, por ejemplo. Ya, dice en Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. A ver, vamos a buscar la otra versión mejor. Puede ser un poquito más simple. Sí, porque es como Ya, jugo de esta es la versión NTV, ¿ya? Vamos a leer lo mismo.
Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya les he advertido solemnemente. El 7 dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Amén. Entonces dice que Dios desea nuestra santificación. Efesios 6, del 5 al 8. Sí, a ver, vamos a pausar un poquito. ¿Cómo vamos? Yo lo puedo buscar también. Sí, vamos a hacer una pausa mientras para ver cómo vamos, a ver si está entendiendo, si es muy complicado, si vamos muy rápido. ¿Qué dice hermana Delia? Yo lo veo complicado, o sea, quizás porque yo nunca lo había escuchado, no lo había leído, no lo había tomado, ¿entienden? Quizás volviéndolo yo a leer, quizás vaya entendiendo, o sea, a medida que yo vaya conociendo más, ¿no? Claro. Pero Bueno, sí la lo idea veo complicado. Y, es que hablemos, que nos preguntemos. y lo bueno de eso es los azotes que nos da si faltamos. Eso sí lo veo claro. Claro. Bueno, sí, lo que el Señor busca es que nosotros seamos dignos hijos suyos, ¿no? Obviamente que vivamos conforme a lo que Él quiere. Libre de pecado, claro. Claro. Aparte que lo único que causa el pecado en nuestra vida son consecuencias negativas. Y eso es lo que Dios nos quiere ahorrar a través de su palabra. Él nos dirige por un camino, ¿no? Cuando nos dice, no, ojalá no te metas con la esposa de un hermano. Obviamente, ¿qué va a traer eso? Destrucción, ¿no? Entonces el Señor te dice, no hagas tal cosa, respeta a tus autoridades, aunque yo he puesto a las autoridades para que ellos hagan cumplir la ley, ¿no? Si la persona es mala, ellos se ocupan de meterlo en la cárcel, por ejemplo. Entonces dice que nosotros tenemos que someternos a esas autoridades, que tenemos, como decía Jorge, aunque nuestros jefes no nos vean, nosotros tenemos que trabajar porque trabajamos para el Señor. No solamente para los humanos, sino para agradarle a Él, porque a Él le gusta que nosotros hagamos las cosas rectamente. Eso es un poco como lo que está diciendo. Y dice que una de las cosas que me gusta, que dice, tardo para hacer cumplir, porque muchas veces de repente necesitamos un estate quieto, pero Él es tardo y a veces pensamos, es que Dios es que Dios, esto no va a pasar, Dios no me va a castigar, porque es tan bueno. Entonces, esto como que dice un poco eso, que tengamos cuidado, porque no es que Dios se está olvidando. ¿Cómo? Que sí sean los latigazos cuando no se lleva uno por el camino legal, por el camino como uno debe de ser, pues. El Señor es justo, ¿no? Pero sí dice, me gusta que Él es tardo para la ira, dice. Y a veces nos aprovechamos de eso, ¿no? Como los hijos, cuando uno dice, te voy a dar, y nunca como que cuando uno le dice muchas veces ya de repente no te creen. Entonces el Señor a veces es también así, tiene paciencia con nosotros, pero dice que no tomemos esa paciencia como que Él no cumple lo que va a hacer. Entonces seamos cuidadosos, vayamos por el camino en el que Él nos está guiando porque es bueno, dice, y vamos a encontrar muchas cosas buenas en eso. Es lo que nos va diciendo. Un poquito como resumen. Claro. ¿Joana quiere decir algo? Hermana Adela. Amén. Bueno, sí, yo quería acotar que, bueno, la voluntad de Dios, como dice el versículo, uno de los versículos, es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces aquí lo que Dios nos está invitando es que tengamos su voluntad, pues es que tengamos una vida justa y piadosa. Como decía Inés, ¿por qué? Porque Él sabe las consecuencias, o sea, ya Él conoce nuestro futuro.
¿ok? Ya Él conoce lo que puede suceder si por ejemplo, vamos por el camino que Él no nos indica, o sea, vamos por el camino incorrecto. Entonces, como ya el Dios es un Dios de ayer, de hoy y de siempre, y que ve hacia el futuro y que conoce lo que puede pasar, ¿no? Lo que nos puede ir mal, entonces por eso Él nos aconseja, nos da sus mandamientos, nos da su ley, y quiere que vivamos dentro de esa voluntad, no fuera, sino dentro de ese camino, dentro de la voluntad de la santidad y de la justificación. Por eso es que a pesar de que tenemos libre albedrío y, como decía Jorge, y la capacidad de decidir, siempre es bueno tomar la decisión que Dios nos está indicando. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en el camino. ¿Ven? Eso. Claro, entonces, y tampoco podemos ser ajenos y decir, quiero conocer la voluntad de Dios, pero no sé, sin abrir la Biblia, por ejemplo. Sería lo peor que podríamos hacer. Muchas veces uno dice, me gustaría conocer la voluntad de Dios, Claro. pero no sabe cómo buscar, no sabe a quién preguntar y tampoco pregunta. Para eso tenemos hermanos Claro. que saben más, pastores que nos pueden ayudar, pero ahora lo estamos viendo como bien puntual nomás. No estamos yendo al punto. Que a lo mejor usted se ha hecho esa pregunta, cómo conocer la voluntad de Dios, o a lo mejor no se la ha hecho. Pero aquí la estamos haciendo como pregunta y como respuesta. Amén. ¿Quiere decir algo, hermana Adela, o está un poquito ocupada? Amén. Sí, la verdad es que estoy un poquito aquí todavía atareadita, estoy oyendo, pero no me Tira Cristóbal he Tira dedicado Cristóbal por la ventana. Sí, pero sí estoy oyendo, no, hasta ahorita se acaba de ir. El niño que yo cuido se acaba de ir. Eso no ha sido fácil. Ya, vamos a continuar entonces. Bueno, lo poco, lo que sí puedo aportar en este momento, y realmente reconozco que es un tema demasiado importante, que no vale la pena dejarlo aquí, sino complementar. Si es posible la semana que viene, vamos a esforzarnos, a estar orando bastante durante la semana por todos las que se conectan. Y si es posible, volver a tocar pues algo de este tema que es demasiado importante. Es demasiado, porque y es muy bonito. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestra vida es que hagamos su voluntad. Que hagamos su voluntad. Y dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque a veces dolorosa para nuestras vidas. A veces hay situaciones donde entendemos que es la voluntad de Dios, pero a veces hay situaciones hasta dolorosas que Dios a veces utiliza para enseñarnos. Pero en pocas palabras, para no extenderme mucho, una de las cosas que nos ayuda mucho es pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo: Padre, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a guardar tu palabra, tus mandamientos. Hacer la voluntad de Dios es guardar su palabra. Y nos podemos hacer la pregunta: ¿cómo sé que esto es la voluntad de Dios? En medio de alguna circunstancia, una situación, una decisión que tengamos que tomar, irnos a la palabra. Irnos a la palabra. La palabra de Dios nos enseña cuál es su voluntad para nuestras vidas.
pero sí pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Espíritu Santo, tú conoces mis debilidades, mis flaquezas, pero tu poder se perfecciona en mis debilidades. Y bueno, y en medio de cualquier circunstancia, orar a Dios y no estar tranquilo hasta que logremos entender de parte de Dios cuál es su voluntad para nuestras vidas en ese proceso, en esa situación y para nuestras decisiones, todo lo que necesitemos hacer, sea un negocio, sea un viaje, sea lo que sea por lo que estemos orando. Pero es importante siempre decirle a Dios, Señor, enséñame cuál es tu voluntad. Permite que yo pueda entender cuál es tu voluntad para mi vida en esta circunstancia. Y no solamente estamos hablando de un problema, hasta la decisión de hacer un negocio, de hacer un viaje, para todo tenemos que tomar en cuenta a Dios para que Él nos guíe. Bueno, eso por ahora. Dios les bendiga. Me disculpan. Que No, será para la próxima. ya, vamos a continuar, pero un poquitito. Ya, ahora sí. Vamos a seguir. Ya, entonces, La batería está baja. Por favor, recargue. se conectó, creo, Claudia. Sí. Buenas, Bienvenida. ¿cómo Hola, está? ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Acá traté de conectarme, estoy en el Hola. trabajo, pero traté de conectarme. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, un 7. Hola, Claudia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos. No sé si me ven. Sí. Con su mano. Ah, ya sí me ven. En la chamba, en la chamba. Ya, vamos a seguir. Entonces íbamos en ¿De qué estamos Efesios. Estamos hablando, Claudia, por si acaso, de la voluntad de Dios. ¿Cómo entendemos la voluntad de Dios? ¿Cómo buscamos la voluntad de Dios? Y vamos al libro de Efesios, capítulo 6, del 5 al 8. Efesios. Efesios, ahí está. ¿En el ¿Lo nuevo? leo? ¿Sí? Ya. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con su profundo respeto y temor. Sírvalos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Amén. Sí, sigue, por favor. Ya. Ay, no sé qué dice. Traten. Es Sí, 7. Cambia la pantalla. traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan, como esclavos de Cristo. Hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajan con Amén. entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Sí. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Ya, muy bien. Entonces, en Efesios dice que nuestro servicio debe salir del corazón, con un motivo puro, como si estuviéramos sirviendo al Señor Jesucristo. O sea, al nosotros incluso servir a nuestros amos terrenales, a nuestros jefes, sean enojones, nos traten no tan bien a veces, dice que hay que hacerlo como para el Señor. Y eso también es la voluntad del Señor. En Efesios 5, del 17, Efesios 5, del 15 al 17, dice así. Vamos a buscarlo aquí. 14, ahí está. Yo lo Dice, tengo en la primavera. Así ya, que muy bien. tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Mirad, pues, lo leo. ¿Lo leo?
Ahí tenemos muchas candidatas ya. Bien, muy bien. Cacho. Está entusiasmo. Ya. No, está bien. Ya, Joana, por favor. Lo que pasa es que yo lo entiendo más con la Reina Valera, algunos con la Reina Valera. Claro. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. 17, Dice hasta que el 17. Sí. Entonces este texto dice que debemos redimir el tiempo, debemos ser ordenados, ocuparlo de buena forma. Dejemos de desperdiciar el tiempo, dice, hagamos uso de lo poco que Dios nos ha dado, hagámoslo de la mejor forma posible. Dice, resumiendo el significado de la voluntad de Dios para su vida. Este es como un resumen ya. Dice, es la voluntad de Dios que toda persona sobre la tierra sea conformada a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nos parezcamos a Él. Claro, En actitud, en vida, en todo. claro, o sea, cuando leemos, por ejemplo, la vida de Jesús, recordemos que la vida de Jesús como ministerio fueron 3 años y medio. ¿Se acuerdan del otro día que escuchamos? Entonces, en esos 3 años y medio, en la Biblia está registrado lo que el Señor hizo con la gente, hizo milagros, enseñó. Entonces, esa imagen estamos tomando nosotros, de ahora en adelante. Cómo se comportó, incluso con las personas que les quería hacer mal, cómo respondía, incluso hasta el día de su muerte. Él, podríamos decir que fue santo, se comportó de la mejor forma posible. Entonces, por eso decimos, cuando nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, nosotros no debemos pensar con nuestro pensamiento humano y decir, no, yo me voy a vengar del que me hizo mal, yo voy a actuar como me trataron, voy a actuar yo. Entonces dice en el libro de Juan. Yo quería decir algo. Bueno, yo siempre, cada vez que uno va a hacer algo, va a responder o va a decir, yo siempre me pregunto, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo respondería? ¿Cómo actuaría? Y ahí como que uno se frena y dice, no, realmente no, actuar como lo estoy haciendo yo, porque muchas veces obviamente nuestra parte humana, si alguien nos hace algo, como que uno igual reacciona mal. Entonces vemos que el Señor no lo hacía así, pues Él tenía dominio propio de sus palabras, de sus pensamientos, de sus sentimientos inclusive. A nosotros de repente se nos escapa el sentimiento antes de que reaccionemos, ya nos enojamos, ya nos dio rabia. Entonces, de repente es una pregunta que usted se puede hacer. En esta situación, ¿qué haría el Señor? ¿Se comportaría así? ¿Cómo reaccionaría? Entonces, desde esa perspectiva usted tiene que pensar, entonces, ¿cómo debo comportarme yo? ¿Cómo debo responder yo? Sí, quiero hacerlo a la imagen de Jesús. Amén. Ya, entonces vamos a buscar el texto que dice ahí. Amén. El libro de Juan 17. Juan, versículo 17 del 20 decía. Del 20 al 23 dice. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, está hablando Jesús por nosotros seamos uno, o ellos sean uno en nosotros, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad del Hijo, estamos haciendo la voluntad del Padre, estamos haciendo la voluntad correcta.
dice que seamos uno. O sea, incluso está hablando de la unidad como hermanos, que estemos pensando o que estemos en el mismo sentir cuando queremos hacer por ejemplo, un trabajo en la iglesia, que todos estemos pensando en que lo vamos a hacer para el Señor, que todos estamos pensando en que estamos trabajando para el Señor y queramos hacerlo con la mejor gana. No estar pensando de que hoy, después de este trabajo, voy a quedar cansado y a lo mejor mañana tengo que trabajar, sino que estemos pensando en el momento, lo que estamos haciendo para el Señor, que sea para el Señor, que sea en unidad también y que no estemos hablando detrás de las personas. ¿Mm? Sino para que los que han de creer en mí, Claro, por como la dice, palabra de ellos. como dice en el 20. Dice, más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Claro, porque nosotros podemos hablar algo que a lo mejor no va a ser bien recibido, o vamos a hacer un mal comentario, y ese mal comentario va a llegar y se puede expandir, y eso es para peor. En Romanos 8:29, si lo puede leer La hermana Delia. la hermana aquí. Delia, que se lo... A la Se da hermana. para hermana Delia. Ya, si lo puede leer Claudita, por favor. Esta versión. A ver, espera un poquito, voy a poner la otra versión mejor, que ese Bueno, así de es un poquito más fácil. Yo lo tengo aquí también. Ahora sí. ¿Lo leo? Sí, Ya. Sí, sí. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de sus muchos hermanos. así es. Entonces, la voluntad de Dios, volvamos a recordar, que tenemos que parecernos a su Hijo, dice. Y dice que nosotros nos conoció desde antes. Por ahí hay un versículo que dice, nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía. Y dice que esta es la voluntad de Dios. Que no nos desviemos de la meta, que no busquemos en otros lugares, que no busquemos nuestro propio sentir, nuestra propia idea de qué es lo mejor, sino que, como decía la hermana Adela, busquemos en la Biblia lo que el Señor también quiere que nosotros, cómo nos comportemos, o como decíamos, que busquemos con alguien que sabe más, porque si fuera por nosotros hacemos lo que se nos ocurre y no es lo mejor. Ya, creo que esa es la última. Vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? ¿Leemos Efesios? Ya, vamos a leer el último texto y vamos a conversar un poquito. Bueno, dice Efesios. ¿Cuánto era? Efesios 4, del 13. Un momentito, dice Efesios 4, del 13 al 15. Ya, hermana Delia, ¿lo puede leer, por favor? Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos otra vez. No, este es el 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras, tan hábiles que aparezcan la verdad. Ya, este es el último. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia.
Amén. Amén. ¿Qué les pareció este último? Anote ahí, Efesios. Bueno, Bueno, igual yo voy a mandar el power en todo caso. Efesios 4, del 3 al 15. ¿Qué busca? Entonces, ¿qué busca Dios? Que nos parezcamos cada día más a Cristo. Claro. Su deseo es eso, que pero cada día... tenemos Es- que Un poco luchar difícil, ¿no? contra todo lo malo, tratar de vencer todo lo que nos impida llegar a ser, vencer Sí, lo malo, una de las cosas quitar que todos los tropiezos. dice que es un proceso, no es de un día para... Va a ser toda una vida, toda nuestra vida va a ser en el conocimiento de Cristo, decía el texto, ¿no? No, y El texto. fíjate como dice, ahí se van a poner cositas que son falsas y van a parecer verdades. Entonces O sea, dice que te van a maduros, atacar por todos lados claro, si no tenemos la para que enseñanza, tú quebrantes tu fe, claro, para quebrantar Amén. la fe. Sí, Entonces, si no tenemos la claro, enseñanza, para hay que, engañarnos. si no tenemos la sí, enseñanza firme, dice que vamos a ser arrastrados por enseñanzas que no son del Señor y que las vamos a creer. Entonces tenemos que crecer y para eso, a través de la lectura, de la Amén. oración, el Señor nos va a permitir crecer, conocerlo más, al punto de que nadie nos va a poder venir con cuentos, sino nosotros vamos a saber en quién creemos. Y eso es claro. importante. Por eso mucha gente hoy en día es engañada con cuestiones, a veces que uno dice, pero ¿cómo pueden creer tal cosa? Dicen, en esta iglesia Porque llueve son, aquí, porque no son son enseñados. lobitos disfrazados, son Claro, lobitos disfrazados. Claro. pero Ajá. también la gente no Así busca. es, porque la idea, mm, Diga, la Joana. cuestión es que el enemigo utiliza muchas artimañas, como dice aquí, muchas artimañas del error para hacernos caer, tropezar, pues para hacernos equivocar. Entonces, a medida que conozcamos más y más, esa es una de las voluntades de Dios, que a medida que conozcamos más y más, lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, dice aquí, ya no vamos a ser niños fluctuantes, o sea, ya no vamos a ser niños bebés espirituales, sino que ahora vamos a saber discernir. Discernir es a saber entender, o el Señor nos va a ir capacitando para ir entendiendo. Pero a través de la lectura, de la búsqueda en la palabra del Señor. Eso. Entonces, cada vez que vamos aprendiendo, cada día vamos siendo un poquito menos inmaduros. Estamos creciendo y como decía Inés, tampoco quiere decir que va a ser de un día para otro, Sí. sino que es un proceso que puede ser largo, Sí. más largo que para otros, pero no va a ser toda la vida. Dice que va a llegar a un Es que punto. es largo y cuesta. Sí, cuesta Yo te lo voy a mucho. decir por mí, ¿no? Cuesta botar lo tóxico, Claro, salir de lo tóxico, es difícil. O sea, claro, siempre que si tú tienes fe y mantienes esa gana de llegar a conocer bien la palabra y practicarla, no te va a tener tropiezo, pero es difícil, ¿ves? Ajá. sí, o sea, Hay que tener mucho muchos guarama, entienden que como hay un decimos término, nosotros. pero podríamos decir que esto es interminable. Lo más probable es que vamos a llegar a nuestra muerte y aún así no vamos a llegar a esa meta que anhelaba, sino que vamos a estar todos los días de nuestra vida, desde el momento en que queremos servir mejor al Señor, no va a llegar como un punto final para decir, no, ya estoy listo, ya soy, Claro, yo lo sé todo. ya lo sé todo, ya lo entiendo todo, ya estoy en la voluntad del Somos Señor. pecadores, Pero Claro. lo que sí vamos a porque hacer de somos repente, pecadores. lo que sí podemos hacer es que vamos a llegar a un punto, dice el Señor, de madurez, que vamos a poder enseñar también a otro, con autoridad, ¿entiendes? Amén. Porque hemos pasado las cosas. Entonces vamos a poder enseñar a otros también, porque también este es de alguna forma el servicio que el Señor nos ha dejado, de compartir con otros, como alguien compartió con nosotros, el compartir con otros también, porque todos tienen la necesidad del Señor.
Claro. pero vamos a llegar a un tiempo de madurez que vamos a poder decir con seguridad, esto es el Señor, esto es vivir con Él, así con seguridad vamos a poder decirlo. Ahora de repente decimos, no entendemos mucho, pero el Señor nos va a ir enseñando, nos va a ir madurando de a poquito. Si lo buscamos, si leemos, Él nos va a ir mostrando, revelando las cosas. Así es. Amén, amén. Amén. ¿Quiere decir algo, Claudia? Sí, ¿Le gustó el tema? Bueno, no estuviste desde el No. principio, pero estuviste más de la mitad. La verdad, sí, es bien difícil hacer a veces las cosas bien. Seamos honestos. Somos humanos y a veces no queremos tener envidia, por ejemplo. No existe envidia sana, ¿no? Y el cuerpo, pues, ¿no? Simplemente reacciona, ¿no? Yo siempre cuando me pasa eso, ay, qué envidia, ¿no? Pero trato y si digo, Señor, quítame eso, por favor, no quiero sentir eso, o a veces no quiero sentir cólera por alguien. Le pido más bien, Dios, por favor, sácame eso de ahí, no me quiero sentir así, yo me siento mal, Claro. ¿no? Y es bien difícil, las cosas buenas, de día a día, ¿no? De día a día, vivir en este mundo que ya está prácticamente, se están perdiendo hoy en día, este siglo XXI es la evolución de todo, ¿no? Junto con pandemia, ¿no? Veo gente morirse, veo todos los días las preferencias que a veces uno tiene que hacer para salvar a otras, o a veces no pensamos en el prójimo y quizás equivocadamente decimos, bueno, hacemos mal, ¿no? No pensando en el prójimo y pensando a veces en nosotros mismos, ¿no? Y no ayudando. Es Porque bien el difícil. tipo de vida que nosotros tenemos, el tipo de vida, nosotros tenemos vida porque estamos con diferentes culturas y cada día ingresa más personas con otra mentalidad, va sumando la cultura y la cultura se va a estar dividiendo. En vez de unirse, cosas buenas se van a dividir, están sacándolo, o sea, malo con malo, y entonces ese malo con malo están trayendo lo bueno con bueno. Claro. Y es difícil, o sea, es bien difícil tratar trabajar, sí. Pero se pide, pido yo a Dios, yo siempre digo, Señor, quíteme eso, porque sí, siempre el cuerpo es así, el cerebro, la mente, ¿no? Reacciona de ese modo, ¿no? Pero lo bueno es que lo trabajo y creo que ustedes también lo trabajan en ello, ¿no? Sí, para así es. sentirnos más que todo en paz, ¿no? Por eso es necesario, Claudita, venir a la presencia del Señor y entregar todo eso Amén. Así es. que uno sabe que está mal. Porque, como te digo, el corazón siente mucho más rápido. Tú decís, hoy esto está mal, pero ya lo sentiste. Entonces, tenemos que venir a la presencia del Señor y entregar todo eso y pedirle que Él nos que limpie nuestro corazón. Por eso necesitamos, es como una búsqueda diaria. Todos los días, todos los días nos ensuciamos, ¿me entiendes? Y necesitamos que el Señor venga y nos limpie. Y está bien darse cuenta, eso es lo más importante, darse cuenta de que eso que sentiste no estaba bien. Señor, ayúdame, y está bien lo que estás haciendo, Señor, ayúdame, y va a llegar un momento en que ya no lo vas a sentir más. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos, como decimos, de qué patita cojeamos, y lo sabemos. Y el Señor es ahí donde quiere ayudarnos también, porque Él nos conoce, Él conoce nuestras debilidades, y es bonito saber que antes de la fundación del mundo, Él ya sabía quiénes éramos, qué nombre íbamos a tener, la vida que íbamos a tener, los errores que íbamos a cometer, y aún así nos ha llamado. A mí me parece como bonito, tan bonito eso. A pesar de todo eso, de saber que nos íbamos a equivocar en tal cosa, a Él le ha placido amarnos y llamarnos sus hijas. Entonces, ¿cómo no amarle? Porque Él nos muestra tanto amor que a veces pareciera que no valemos tanto la pena, pero para Él sí.
Entonces hagamos valer la pena su amor y pidámosle ayuda cuando sea necesario. Señor, esto me cuesta, esto no puedo sola, esto necesito cambiar esto me hace mal a los demás. Ayúdame a hacer tu voluntad. Dirige mis pasos, mis pensamientos y con la ayuda de la palabra también, porque vemos que a través de Cristo, lo que le decía, Señor, ¿cómo reaccionaría Cristo en este momento? No contestaría así, Señor, entonces ayúdame a cambiar esa actitud. No se enojaría tanto, ayúdame a cambiar esa actitud. Sí, Es una continua, hay una actitud necesitamos. que dice, hay, hay una actitud en la palabra que dice, aprended de mí que soy manso y humilde, dice Jesús. Y me acuerdo cuando Jesús le limpia los pies a sus discípulos, ¿se acuerdan? Sí, le En lavó la los última cena. Y lo ves. Y por cierto, le limpia los pies también a Judas, ¿no? Entonces, sabiendo aún que lo iba a entregar, sabiendo que ahí estaba el traidor de Jesús. Claro. Pero ¿qué pasó? Que Jesús lo lavó, lo limpió. Y fue una señal muy bonita, ¿no? En la cual Él nos dice, bueno, aprended de mí que soy manso y humilde. Si yo, que soy, bueno, el Hijo de Dios, puedo hacer esto, ustedes también lo pueden lograr. O sea que esa es una actitud de humildad en la cual nosotros tenemos que fijarnos, que copiarnos de Jesús. Claro, por eso decíamos. Y pedirle al Señor, como hizo ese día que lavó los pies, pedirle al Señor que nos limpie con su sangre. Para eso está la provisión de su sangre, que nos limpia de todo pecado, dice su palabra. Entonces, cuando nosotros sintamos ese deseo, y es que lo vamos a sentir porque nuestra naturaleza se incluye, pedirle al Señor, Señor, ayúdame y límpiame, porque, y ser honesto, ser sincero, Señor, mira, yo siento esto, yo siento rabia contra esta persona, pero yo sé que tú puedes limpiarme, puedes quitarme, puedes sanarme y darme una actitud de humildad. Por ejemplo, hoy yo tuve que pedir disculpas en el trabajo. Una muchacha se sintió mal porque me dijo, me quitaste esto, y pensó que fue a propósito. Hoy no fue a propósito, pero se entendió así. Sin embargo, yo dije, bueno, yo le voy a pedir disculpas porque me parece que, como dice la palabra, la palabra mansa, ¿no es? Calma la ira, ¿no? Entonces, mientras más mansedumbre, vamos a lograr el cambio, vamos a lograr que las personas cambien y vean, pero bueno, porque ella reaccionó, porque me pidió disculpas, yo fui la grosera, yo fui la que le dije esto y le dije aquello, pero entonces ahí es cuando estamos aprendiendo de Jesús, aunque a mí me provocaba agarrarle y decir otras cosas, pero bueno, el Señor, ahí es cuando el Señor nos ayuda. Me ayudó, pedí disculpas, no es fácil hacerlo, así que es una actitud muy bonita en la cual nosotros aprendemos a lavar los pies. Ahí se pone en práctica la palabra también, porque ¿qué pasa si hubiese respondido, aunque tú querías, pero tú dijiste, no, eso no es lo que agrada al Señor? Entonces decidiste, aunque te costó, pedir disculpas. Entonces ahí se hizo efectivo, decir, Señor, realmente quiero buscar tu voluntad. Y tu voluntad dice que yo no debo ser una mujer de pleito, sino de paz. El Señor nos llama a ser de paz. Entonces no andar, que si alguien me grita, le grito más fuerte. Entonces ahí es cuando a Dios le agrada eso, que pongamos su palabra en hechos. Bueno, es en la práctica, sí. En la práctica, donde más cuesta. Sí. Acordémonos, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Qué haría en este caso? ¿Nos amarraría? ¿O les pondría la otra mejilla?
¿Mandaría fuego del cielo? No, ¿verdad? Quisiera Manda fuego. Le pondré otra Una mejilla. estrella. Manda fuego, Señor. Extermínala. No, no, mentira. había unos discípulos que dijeron así, porque le dijeron, Señor, mira esta ciudad que manda fuego y como que Bueno, destruye toda la ciudad, y él no, sí. dijo que no, él no había venido para hacer de esa forma. Entonces, ay, nosotros que nos toca a nosotros también ser de paz. Bueno, Amén, sí. Sí, Así que no digamos manda fuego, Señor. sí. Amén. Vamos a poner una Bueno, Claudia. cancioncita que la, y después vamos a orar para terminar, ¿no? Escuchen la letra. Amén. Ese pollo frito. En el hueco de tu mano, nada me puede hacer daño. Allí no existe miedo alguno. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Me sostienes con tu diestra, te considero mi defensa. Tú siempre acudes en mi ayuda. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Quien me rodea es el poderoso gigante. Quien me rodea es invencible, es el más grande. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo, mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Amén. Ya. ¿Le gustó el tema de hoy? Hay que practicar la voluntad de Dios. Bueno, pero a ver, Pablo, Sí, interesante.
Muy bueno. Le voy a pedir a Joana si puede orar Interesante. para que nos despidan esta noche. Joana, Amén. Joana era muy bonito. Amén. 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 Bueno, amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta pequeña reunión, pero muy, muy edificante, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque se cumple lo que dice tu palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú envías bendición, Señor, salvación, vida eterna. Gracias, Padre, porque en esta noche, Señor, tú has estado entre nosotros, tú estás entre nosotros, Señor. Gracias porque estás dando a nuestros corazones, Señor, y nos ayudas a ver nuestras fallas, nuestros errores por amor, para corregirnos, no para, no para, para ofendernos, sino para amarnos, para corregirnos, para que seamos hijos parecidos a tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, porque nos enseñas, Señor, a la humildad, nos enseñas a las actitudes, nos enseñas a través de tu palabra cuál es tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. Y tu voluntad es justa, Señor. Tú quieres que nosotros, Señor, nos inclinemos hacia ella, hacia tu voluntad, hacia la búsqueda de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes, que no seamos oidores, sino hacedores, practicantes, Señor, de tu palabra, porque nada hacemos con escucharla, sino practicarla, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos des la capacidad que necesitamos, que todas esas cosas que se nos hacen difíciles, Señor, tú nos ayudes a que se hagan fáciles, a que se hagan, Señor, que seamos hombres y mujeres capacitados para perdonar, capacitados para amar, capacitados para llevar tu reino, tu salvación donde quiera que vayamos y para dar ejemplo en el nombre de Jesús. Bendice cada uno de nuestros hogares, Señor, de nuestros trabajos, de nuestros bienes, de nuestras pertenencias. Bendice a Claudia, gracias por su voluntad, bendícela, Señor, grandemente. Ayúdala, honrale, Señor, su esfuerzo, Padre. Igualmente de tía Delia, honra su esfuerzo, su asistencia, Señor, gracias, porque la has ayudado y la has bendecido y la seguirás ayudando, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a Inés, a Jorge, bendice sus hogares y sus familias, Señor. Que todo lo que emprendan sea de bendición para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, y encomendamos este fin de semana a ti para que tú nos guardes, nos libres. Amén. Y amén. ¿Sabías que te Claudia, te felicitamos. Te felicitamos por tu esfuerzo en tu trabajo. No es fácil, ¿verdad? Quisiera que me hagan Pero un es muy favor bien bonito. grande. Sí, Quisiera que oremos. Tengo un colaborador, un enfermero, que el día de ayer en la noche estaba hospitalizado, pero ayer en la noche no se pudo, así que entró en cama UCI, lo tenemos ahora en UCI. De verdad me da mucha pena, quisiera que ustedes me ayuden en sus oraciones y que pidan por este señor que se llama Juan Vegas. De verdad, está batallando, él es de Venezuela y somos hermanos, ¿no? Así sea o no sea de otro país, ¿no? Pido por favor claro. que lo mencionen a Juan Vegas en sus oraciones, que se recupere. Ay, me da mucha pena porque hace poco estaba conversando con él y decía, sí, tranquilo, vas a estar mejor, no te preocupes, vas a mejorar, y de repente hospitalizado. Y ahora ya está en UCI, de verdad. Me da mucha pena todo lo que está pasando. Sí, Señor. Bueno, hermano Jorge, si quiere orar por Juan de una forma. Ahí. ¿Juan No te Vegas o escucho. Juan Vega? Juan Manuel Vegas.
Juan Manuel Vegas. Ya, vamos a orar. Señor, vamos delante de tu presencia por esta petición que tiene Claudia, Señor. Te pedimos por Juan Vegas. Tú lo conoces, Señor. Es tu creación, tu hijo. Necesita de tu intervención en estos momentos. Sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para los que creen en ti, Señor. Y en este día queremos creer que tú tienes la mejor respuesta, Señor. Te agradecemos, Señor, porque esta persona no está sola batallando, no está solo ahí en esa cama, sino que está con nosotros que estamos orando en este momento, Señor. Sin duda vamos a seguir en oración por él. Te pedimos que se haga tu voluntad. Nosotros nos gustaría verlo recuperado, Señor, pero primeramente queremos reconocer que tú tienes toda potestad, que tú sanas al que quieres, Señor, que tú tienes el poder necesario, Señor, que para ti nada es imposible. Te agradecemos desde ya, Señor, por el resultado que tenga en estos días, Señor. La evolución, Señor, que sea satisfactoria y que también sea de testimonio para los que están alrededor de él, Señor. Para las personas que a lo mejor no creen en ti, que vean que los milagros tú los realizas, Señor, que tú eres el que da la vida, Señor, que tú eres el que nos trae consuelo, Señor, el que trae ánimo a nuestras vidas, Señor, el que nos da alegría muchas veces, Señor, y que también estás preocupado hasta del más mínimo detalle en estas situaciones, Señor, y que sin duda tampoco vamos a dejar de soltar, Señor, su mano, Señor, sino que podemos estar orando en nuestra intimidad, en nuestras casas y con nuestra iglesia también, Señor, que cuando hay un pueblo que clama, tú escuchas, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús que podemos orar. Amén. 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 Oye, qué difícil, Claudia, igual, Muchas ¿ah? gracias. Qué difícil estar ahí en esa situación, viendo a las personas. Bueno, que el Señor te use, que cuando necesiten lo que más quiere salvar de nosotros, porque la vida es pasajera, es nuestra alma. Yo pensaba en eso mientras que oraba, decía, Señor, trae la salvación a las personas, porque eso es lo más importante. Algún día todos vamos a morir, ¿no? Pero lo importante es morir en Cristo, que las personas puedan reconocerlo como Señor, como Salvador. Así que el Señor te ayude ahí a ser de consuelo, de ayuda, y por sobre todo que puedas compartir con las personas esto que el Señor ha compartido contigo, la salvación que